Bienvenidos a la quinta y última parte de este cal para hacer el Child Symmetry. Espero que os lo estéis pasando bien. Preparar la labor, agujas, ovillos y comenzamos. Teje las vueltas del gráfico O para la siguiente sección. En la vuelta 5 del gráfico P, por el lado del derecho y con el color A, teje los 3 puntos del borde Nycord. Ahora haz una disminución de brioche a la izquierda. Desliza el primer punto con su hebra. Teje los dos siguientes puntos del derecho y pasa por encima y a través de la aguja el punto que has deslizado con su correspondiente hebra. Continúa tejiendo a punto brioche hasta el punto de espina. Al llegar al punto de espina, haz un aumento de 4 puntos. Teje el siguiente punto con su hebra del derecho, pero no lo sueltes en la aguja izquierda. Haz una hebra. Vuelve a tejer el punto del derecho con su hebra y no lo sueltes de la aguja izquierda. Haz una hebra. Y por último, teje y desliza el punto de la aguja izquierda y continúa tejiendo a punto brioche hasta 3 puntos antes del marcador. Cuando te queden 3 puntos para llegar al marcador del borde Nycord, desliza un punto a la aguja derecha sin tejerlo. Teje el siguiente punto. Pasa el punto que has deslizado por encima del punto que acabas de tejer y déjalo caer a través de la aguja. Ahora llévate el punto de la aguja derecha a la aguja izquierda nuevamente y pasa por encima de este punto que acabas de deslizar a la aguja derecha y a través de la aguja el último punto. Vuelve a pasarlo a la aguja derecha, desliza el marcador y acaba el borde Nycord. Para la última sección del chal, continúa tejiendo las vueltas del gráfico Q. En la vuelta 51, teje los 3 puntos del borde Nycord, desliza el marcador, desliza 2 puntos juntos como si fueses a tejerlos del derecho, teje el siguiente punto del derecho y pasa por encima de este punto que acabas de tejer y a través de la aguja los puntos que has deslizado. Desliza el marcador y acaba el borde Nycord. Una vez acabes la vuelta 52 del gráfico Q, corta la hebra dejando unos 10-15 centímetros de largo, quita los marcadores del borde Nycord y vamos a cerrar los 7 puntos con una costura Kitchener. Para ello, vamos a unir los 3 puntos del borde de la derecha con los 4 puntos del borde de la izquierda, o sea, los 3 puntos del borde Nycord izquierdos y el último punto que queda de la trama principal. Para ello, desliza los 3 primeros puntos a la otra aguja, pero de esta manera. Inserta
la punta de la aguja de izquierda a derecha y sácalos y ponlos en la aguja derecha. Encarar revés de I-core con revés de I-core, revés con revés, de forma que por esta parte se vea el derecho de un borde y por la parte de atrás se vea el derecho del otro borde. Enhebra la aguja lanera. La hebra te quedará en esta aguja. Y inserta la aguja por el primer punto de la aguja número 1, como si fueses a tejerlo del revés. Ahora, en la aguja número 2, la que nosotros vemos el borde del revés, inserta la aguja por el primer punto como si fueses a tejerlo del derecho. Ahora vuelve a la aguja número 1 e inserta la aguja por el primer punto como si fueses a tejerlo del derecho y sácalo de la aguja. En la primera aguja, inserta la aguja lanera a través del segundo punto como si fueses a tejerlo del revés. Y ahora en la aguja número 2, inserta la aguja lanera por el primer punto como si fueses a tejerlo del revés y sácalo de la aguja. Inserta la aguja en el punto número 2 y 3 en los dos juntos como si fueses a tejer del derecho vete a la aguja número 1, inserta la aguja lanera a través del segundo punto, el primero que tienes en la aguja, como si fueses a tejerlo del derecho y suéltalo. Inserta la aguja lanera en el último punto de esta aguja como si fueses a tejerlo del revés. Vete a la aguja número 2, inserta la aguja a través de los dos puntos siguientes como si fueses a tejerlos del revés y sácalos de la aguja. Ahora en el último punto de la aguja número 2, inserta la aguja lanera como si fueses a tejer del derecho en la aguja número 1, inserta la aguja lanera a través del único punto que tenemos como si fueses a tejerlo del derecho y suéltalo de la aguja. Y por último, inserta la aguja lanera en el último punto de la aguja como si fueses a tejerlo del revés y suéltalo de la aguja. Remata el cabo
Para acabar, con ayuda de la aguja lanera, remata todos los cabos que tienes a lo largo del chal. Hazlo a través de los puntos y por el lado del revés de la labor. Corta el sobrante de todos los puntos que has ido camuflando en el borde Nicor . Y cuando esté listo, es muy importante que bloquees el chal.